Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra y un avance para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Así que bueno, eh, este domingo seguimos hablando de la verdad presente, que hemos dicho que es un ámbito, que no es un tema. Así que poder llevar esta palabra que en parte nació en el Antiguo Testamento, pero la podemos traer y pasar al pacto eterno. En el pacto eterno están en los dos pactos, y en el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento, podemos pasar la palabra a lo que sería el nuevo pacto. El nuevo pacto que es en Cristo Jesús, que después de la resurrección, que es en el mismo cuerpo de Cristo, cuando Él establece la última cena del Señor, dice, este es el pan, este es el vino. Este es el vino en el nuevo pacto, en mi sangre, el nuevo pacto. Y a partir de la resurrección queda establecido el nuevo pacto. Muy bien. Eh, hay un proverbio que escribió Salomón, hijo de David. Proverbio 18, versos 20 y 21, que dice así: el vientre del hombre será llenado con el fruto de su boca. El vientre del hombre o de la mujer será llenado con el fruto de su boca. Del producto de sus labios será saciado. De lo que hablemos será saciado. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escojas, eso comerás. Lo que uno escoja, comerá. La muerte o la vida. Las palabras que uno coma puede ser para vida o las palabras que uno coma puede ser para muerte. Hablaremos palabra de vida y no de muerte. Hablaremos palabra de salud y no de enfermedad. Hablaremos palabra de amor y de perdón y no de odio y no de rencor. Hablemos palabras que estén en Cristo Jesús, que es las eternas. Y todo lo que sea en Cristo Jesús, estas son las palabras que necesitamos alimentarnos. No como Esaú, ¿sí? Esaú fue hermano de Jacob, Jacob y Esaú. Pero Esaú era el primogénito por haber nacido primero, aunque eran mellizos, gemelos, pero el que rompe el vientre, el que sale primero del vientre de su madre, es Esaú. Por tanto, es el primogénito. Y, y una vuelta en el campo, Esaú había pasado unos días sin comer y viene donde su hermano Jacob, que estaba haciendo un guisado, y este guisado eh, muy rico, cuando viene su hermano y le dice, dame de tu comida, de tu guisado, que yo tengo hambre, él le dice, bueno, a cambio de la primogenitura. Sí, ¿para qué quiero la primogenitura? Dijo Esaú, dame el guisado, yo como ahora y resulta que estaba desechando la herencia. Así que a partir de ahí Esaú vende su primogenitura, la herencia, por un plato de comida. Y aquí en Hebreos, el escritor a la carta de los Hebreos, en capítulo 12, verso 14, fíjense en lo que dicen, ¿no? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad es ser uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Santidad es apartarse del mundo y vivir en Cristo, ¿sí? No,
no separados del mundo, digamos, como si me tuviera que encerrar en un monasterio, sino viviendo en este mismo mundo, pero en Cristo, ¿sí? Vigilando, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura, ¿sí? Alguna raíz de amargura, algo que te saque de este alimento, ¿sí? Os perturbe y por ello muchos sean contaminados, que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Entonces vemos que Esaú, aquí en la carta de los Hebreos, algo que sucedió en Génesis, al principio, digamos, de la historia, eh, cómo tuvo semejante repercusión. Creo que ni el propio Saúl en ese momento pudo darle tanto valor y tanta importancia a la primogenitura, a la herencia. Valoró más un plato de comida que su propia herencia. Y entonces dice aquí en la carta de Hebreos que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Porque sabéis que aun cuando después deseaba heredar la bendición, fue rechazado porque no halló lugar de arrepentimiento, aunque solicitamente lo buscó con lágrimas. Cuando él no recibe la bendición de la herencia, sino que la recibe su hermano, se acordó que él había vendido por un plato de comida. Este, decimos, ¿qué tiene que ver la comida con todo esto? Habíamos leído en el proverbio que las palabras que comemos pueden ser de muerte o de vida, ¿sí? Jesús habló en cuanto a esto en San Juan, en el Evangelio según San Juan, ¿sí? En el capítulo 6, algo que dijo Jesús y que enseñó y que a muchos les molestó a tal punto que algunos discípulos hasta no de los 12, sino tenía otros discípulos que dejaron de seguirlo, ¿sí? Después que le da la multiplicación de los panes y los peces, después que lo sigue mucha gente por la comida, él dice que Jesús dijo que él era el pan de vida, él era el pan que había que comer, era el pan importante para comer, ¿sí? Y en San Juan 6:41 dice, los judíos murmuraban entonces acerca de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Los mismos judíos decían, ¿no era este el hijo de José? ¿Cómo puede ser que diga que descendió del cielo? ¿Sí? Dice, respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, no lo arrastra. ¿Sí? Vamos al 48. Yo soy el pan de la vida, dice Jesús. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para quien coma de él no muera. 51. Yo soy el pan que come de este pan, ¿sí? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne, es su misma carne, porque él fue molido y roto en el madero por nosotros. Él sufrió esa agonía de la muerte y siendo crucificado y molido y traspasado. Y luego dice, así que Jesús le dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
no tenéis vida. ¿Sí? Y uno puede decir, ¿cómo podemos comer o masticar o comer el cuerpo de Cristo? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Y ahí está, eh, en el 63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada, o sea, nuestra carne, nuestra naturaleza no aprovecha nada. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son, necesitamos comer de esas palabras, llenar nuestro vientre de esas palabras. La fe viene por el oír la palabra. El Evangelio se trata de estas palabras, de las palabras de Cristo, de la revelación del Padre. Para poder comer de Cristo tenemos que comer de su palabra. Y tiene que ser revelada por el Espíritu, y tenemos que ser atraídos por el Padre. Por eso Jesús cuando preguntó quién dicen que soy, y algunos dijeron profetas, otros, y luego dice quién dice ustedes, quién yo soy, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. Y dice, sobre esta piedra, sobre esta declaración, edifico mi iglesia. Edifico, Jesús está edificando su iglesia sobre la revelación del Padre que es traída por el Espíritu. Son palabras traídas al Espíritu, del Espíritu del Padre al Espíritu nuestro y reveladas en nuestra mente, traídas por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vidas. Las palabras que habla Jesús son espíritu y son vida. Necesitamos comer de esas palabras, de ese verbo, de esa palabra que es Cristo mismo, que es Jesucristo. Al principio de San Juan dice, en el principio era el verbo, era el logo, era la palabra estaba ante Dios y Dios, y la palabra o el verbo o el logo era Dios mismo, es Dios mismo. Alimentémonos en el espíritu de palabras de Dios y de una revelación fresca de cada mañana. No es de nuestra obra, no es del bien y del mal, no es de lo bueno y de lo malo. Es de Cristo Jesús, es de Cristo Jesús. No es de lo que hice o no hice, no es de lo bueno que hice o de lo malo, no es poder cambiar algo, no, nada de eso. Hay que morir a nuestras cosas, a nuestros pasados, hay que morir y hay que nacer de nuevo cada día en Cristo Jesús y alimentarnos de esas palabras espirituales, porque el Padre es espíritu y sus hijos son espirituales, somos espíritus, hijos de Dios espíritu, y necesitamos palabras de vida y de vida en abundancia en Cristo Jesús y ser edificados y comer esa palabra de vida que es Cristo mismo. Iglesia, deja de comer cosas que no son palabras de Cristo. Hay muchas palabras que no tienen nada que ver. Hay evangelios aguachentados. Hay promesas que no... Es un evangelio que atrae gente, pero que no tiene nada que ver con el verdadero alimento que es Cristo Jesús. Hay que aprender a morir a nuestro orgullo, a nuestra carne, a los sentimientos y dejar de estar buscando cosas y ser nacido de nuevos en Cristo Jesús. Es en el Espíritu y es por el Espíritu ese alimento. Y de esto se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de mí, sino se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y de esa comida que necesitamos comer cada día. Así como el cuerpo necesita una comida física, el espíritu necesita esa comida,
que son palabras de Cristo, que son reveladas por el Espíritu y que son vida y vida en abundancia. Así, iglesia, sé fortalecida, come de la palabra, busca revelación del Padre. No te quedes con cosas almáticas y sentimentales. Muere a todas esas cosas de vanidad. No importa si son buenas o malas. No tiene nada que ver con esto. Tiene que ser nuevas en Cristo. De esta nueva vida en Cristo Jesús. Y morimos, tomamos la cruz cada día y le seguimos. Y en esta verdad nos mantenemos firmes y estables. Sean fortalecidos. Iglesia, estamos en victoria. Estamos en vida y vida en abundancia. Estamos en gracia, estamos en tiempos de victoria de Dios y Dios no tiene nada que no sea de Él. Lo que no es de Él, no es de Él. Así que bueno, estamos en Cristo Jesús. Sean fortalecidos. Amén.